Bienvenidos a la emisión número 17 del Foro de Estudios en Lenguas para el 2021 en línea. Mi nombre es Elena Maya Ruiz, soy catedrática universitaria. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Lenguas y Letras en el doctorado en Lingüística. Mis líneas de interés son la adquisición y enseñanza de la lengua. Aprovecho el espacio para agradecer el apoyo brindado a mi director de tesis, la doctora María de Lourdes Chico Cruz. Esta ponencia se titula Jugando en línea y aprendiendo de manera colectiva, complementos infinitivos y gerundios. Esquema de la presentación. Con el objetivo de situarlos en contexto, comenzaré abordando una introducción general y el marco teórico del tema. Continuaré con la metodología de la investigación y resultados preliminares para poder finalizar con las conclusiones. Introducción. El interés por realizar esta investigación nace al darme cuenta de que mis estudiantes de inglés como L2 en niveles avanzados seguían cometiendo errores gramaticales. Elección y delimitación del tema. Me di a la tarea de crear una base de datos en una hoja de cálculo de Excel con algunos de los errores más comunes que cometían mis alumnos para poder clasificarlos posteriormente en temas y subtemas. Tabla 1. Frecuencia de los 5 errores más comunes en la categoría de análisis. Tipo de error, ejemplos, número de incidencias y porcentajes. En esta tabla número 1 podemos apreciar en quinto lugar a los plurales irregulares. En cuarto, los adjetivos con id y ing. En tercer lugar, a la incongruencia entre sujeto y verbo. En segundo lugar, al uso de verbos modales. Y en primer lugar, se coordinan las construcciones en infinitivo y gerundio, siendo ese es el tipo de error más común con 22 incidencias y un porcentaje del 14.4 que corresponde a un 150 de muestras en total. Base de datos derivada de un corpus. Para construir esta base se tuvo que consultar muestras reales del lenguaje que los libros de texto de gramática y de enseñanza de inglés como L2 normalmente no reflejan. El corpus contemporáneo de inglés americano COCA es una fuente de información amplia y equilibrada del estadounidense. Este corpus lingüístico de nativa hablante es probablemente el corpus de inglés más utilizado en la investigación científica en relación a los estudios de enseñanza y adquisición de la lengua, ya que contiene un abanico amplio de 8 géneros, siendo esos el discurso oral, la ciencia ficción, revistas populares, periódicos, textos académicos, subtítulos en televisión y películas, blogs y páginas web. Tabla 2. Ficha de recogida de datos sobre el uso de la construcción advice gerundio. En este ejemplo de recogida de datos para el uso del verbo advice más gerundio, podemos apreciar una lista de frecuencias enlistadas jerárquicamente cuyo rango va de 22, siendo el mayor en este caso, a 5 el menor. De esta lista de 16 resultados, para advice más gerundio tomé los primeros 5 de la lista de la búsqueda y un ejemplo para cada construcción. Es decir, la búsqueda arrojó en primer lugar advice más usar con 22 incidencias, en segundo lugar advice más mantener con 13, y en tercer lugar advice más obtener con 10, en cuarto lugar advice más tomar con 10, en quinto y último lugar advice más intentar con 8. Retomando el primer ejemplo, advice más usar, de estos 22, 5 pertenecen a blog, 5 a páginas web, 1 a televisión y películas, 1 a lenguaje oral, 8 a revistas y 2 a discurso académico. En otras palabras, en la base de datos de esta investigación encontraremos un ejemplo de 22 para advice más usar, un ejemplo de 13 para advice más mantener, 1 de 10 para advice más obtener, 1 de 10 para advice más tomar y finalmente 1 de 8 para advice más intentar. ¿Qué tienen en común estas 5 oraciones? Pues el nivel de complejidad, además de la longitud de las oraciones, ya que el número de palabras va de un mínimo de 8 a un máximo de 12 por emisión. Secuencia didáctica, tabla 3, sesiones y pasos para la recopilación de los datos. En esta captura de pantalla podemos apreciar el número de sesiones, los pasos, el tiempo dedicado a cada actividad, una pequeña explicación del objetivo y las herramientas implementadas. Estas 4 fases nos permitieron trabajar en primer lugar una sensibilización al tema. Posteriormente se presentó de manera explícita las reglas gramaticales por esas construcciones en gerundio y infinitivo y se resaltaron los complementos. Los participantes también pudieron analizar datos lingüísticos, practicaron con esta información y se les pudo evaluar al término de esta secuencia. Pero por motivos de tiempo, solo podré abordar una de estas 4 tareas. Marco teórico, bases teóricas. ¿Qué es la conciencia metalingüística? Al revisar los antecedentes de investigaciones previas en adquisición de estructuras gramaticales en L2,
Algunos autores la definen como la capacidad para reflexionar y manipular conscientemente reglas, estructuras y funciones del lenguaje. ¿Con qué herramientas se puede medir la conciencia metalingüística gramatical de manera explícita? Bueno, pues normalmente se pueden trabajar herramientas tales como los juicios de aceptabilidad, los juicios de gramaticalidad y o los exámenes de conocimiento metalingüístico en diferentes formatos. Antecedentes de la investigación. La revisión de la literatura nos muestra que, en primer lugar, la mayoría de estos estudios se realizaron con niños en etapa escolar y no con jóvenes universitarios. En segundo lugar, se trabajan normalmente perspectivas individualistas, las cuales no permiten a los estudiantes resolver esas tareas de manera colectiva o en equipos como lo harían normalmente en el aula de manera integral. En tercer lugar, los estudiantes normalmente se sienten presionados porque estos exámenes se encuentran cronometrados, ya que se trabajan pruebas de tiempos de reacción y eye tracking. Esto no permite a los estudiantes participar o contestar a su propio ritmo. En cuarto lugar, el formato más común es el dicotómico, es decir, los estudiantes leen oraciones aisladas y descontextualizadas en lengua extranjera y tienen que decidir si estas son correctas o incorrectas, pero el investigador no indaga en el por qué, ni en la corrección, ni en la justificación. En quinto y último lugar, pocos son los estudios cualitativos. Justificación de la investigación. Dicho lo anterior, la presente investigación va dirigida en primer lugar a profesores universitarios de inglés como lengua de formación. En segundo lugar, se fomenta la interacción colectiva entre pares, ya que los participantes trabajaron siempre en equipos de 4 de manera conjunta. En tercer lugar, es una investigación pedagógica que consta de varias sesiones. En cuarto lugar, se trabajan distintos formatos en diferentes tareas, siendo llenado de espacios en blanco uno de ellos. Finalmente, y a pesar de ser un diseño mixto, este es mayoritariamente cualitativo y no cuantitativo, ya que sí nos interesan los puntajes de las respuestas correctas, pero el especial interés recae en el proceso, en la corrección y justificación de las oraciones, es decir, las estrategias detrás de la toma de decisiones de esas estructuras verbales en su adquisición como proceso y no solamente como resultado. Metodología de la investigación, tipo, nivel y diseño de la investigación. Como se mencionó en la diapositiva anterior, este diseño mixto es predominantemente cualitativo. Se tomarán en cuenta los puntajes de las respuestas correctas, pero se pondrá especial interés en el proceso a través del análisis del discurso de los participantes en todas las sesiones y en el completado de todas las tareas. Población y muestra. Los 16 participantes que colaboraron en esta investigación son estudiantes de una licenciatura en lenguas modernas en inglés. Estos estudiantes universitarios se están preparando para ser docentes de inglés como L2, además de que tienen formación y tronco común en lingüística, literatura y traducción. El nivel de inglés de estos participantes es intermedio o alto B2 de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas. El abanico de edades de los participantes va de 19 a 26 años. Finalmente, la agrupación de los equipos de 4 se creó de manera aleatoria con ayuda de las salas de reuniones de Zoom. Técnicas e instrumentos de la recolección de los datos. El formato para las tareas de llenado de espacios en blanco es uno de los más comunes en las pruebas de conocimiento metalingüístico. El estímulo son de 208 oraciones individuales y descontextualizadas en inglés como L2. La modalidad de la actividad es lúdica, siendo este un juego de mesa tradicional en línea conocido como serpientes y escaleras. El tema gramatical son los complementos definitivos y gerundios en inglés como L2, es decir, verbo más gerundio, verbo más infinitivo. En la referencia gramatical de los libros de texto se les conoce como after certain verbs, después de ciertos verbos, y los estudiantes tienen que memorizar listas extensas. Juego de mesa tradicional en línea conocido como serpientes y escaleras. Antes de esta sesión hubo una preparación previa en la que los participantes estudiaron los complementos gerundios definitivos de manera explícita y colectiva. El objetivo de esta sesión era poner en práctica lo que los estudiantes aprendieron en las sesiones anteriores antes de ser evaluados. Las sesiones se llevaron a cabo en la plataforma de Zoom y fueron videograbadas en cintas de audio y video para su análisis posterior. Actualmente me encuentro analizando estas cintas. Todos los documentos se compartieron en Google Classroom en formatos de G Suite. Por una parte, los participantes mantuvieron cámara encendida y micrófono abierto en todo momento, y por otra, el investigador sí moderaba la sesión, pero permitía que los participantes resolvieran los ejercicios entre ellos y se retroalimentaran. Al inicio de esta sesión se explicaron las reglas del juego y se aclararon dudas.
Asimismo, los alumnos eligieron el color de una ficha y se asignaron los turnos. En esta captura de pantalla podemos observar que tengo la pantalla dividida en dos ventanas. En la primera ventana podemos apreciar un dado en línea virtual con 6 caras y en la segunda ventana una diapositiva en Google Slides con 52 casillas, el icono de empezar, el icono de terminar, la serpiente, las escaleras, las 4 fichas en 4 colores y las 4 oraciones en cada casilla. En este ejemplo, en este video, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se trabajó la dinámica. En primer lugar, el investigador compartía su pantalla completa. En segundo lugar, los participantes debían solicitar el control de la pantalla para poder manipular el monitor del investigador. Podemos apreciar que esta participante eligió la ficha azul. Ella solicita el control de la pantalla. Una vez que el docente accede, ella tiene el control. Hace una prueba, toma la ficha azul y la arrastra. Ahora gira el dado y sabe que debe avanzar a la casilla número 4. 4 espacios en el tablero. Como su ficha es la azul, ella y sus compañeros saben que debe responder la oración en color azul. El ejemplo dice, I don't want to risk, entre paréntesis, go to jail for nothing. Ella completa la oración conjugando el verbo entre paréntesis siendo go, el complemento verbal. Ella debe decidir si se debe conjugar en infinitivo o gerundio. Una vez que completa su oración y que lo hace de manera correcta, pueden continuar con el siguiente turno. Podemos apreciar que en la casilla 4 tenemos el main verb risk, 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 en los 4 colores amarillo, azul, rojo y verde. Lo que cambia es el verbo entre paréntesis, siendo este el complemento verbal. Tenemos lose, go, become and make. Esto quiere decir que no importa que los 4 participantes caigan en la casilla número 4. Los ejemplos y las oraciones siempre serán distintas, pero la regla gramatical seguirá siendo la misma. ¿Por qué se decidió incluir un juego en línea en esta intervención pedagógica? Para algunos autores el juego es beneficioso para el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que, en primer lugar, los participantes desarrollan su creatividad. En segundo lugar, los estudiantes aprenden a relacionarse con los demás. También conocen su entorno e interactúan con él, exploran la realidad y la imaginan, aprenden a respetar normas, dan rienda suelta a su curiosidad, además de que ganan autoconfianza y mejoran el manejo de su lenguaje. ¿Por qué equipos de 4? Gracias a la teoría del andamiaje, en el campo de adquisición de segundas lenguas, esta teoría nos sirve como un apoyo en la construcción de nuevos aprendizajes, ya que los estudiantes colaboran entre ellos para ser capaces de funcionar de manera independiente después y no solamente en el aula. Resultados preliminares. El juego interactivo en línea sirvió como un instrumento para que los participantes se dieran cuenta de cómo funcionan los complementos infinitivos y gerundios en inglés como L2 de manera conjunta y dinámica. Hubo un impacto positivo en factores receptivos, cognitivos, conductuales, afectivos y motivacionales en el proceso de aprendizaje consciente de estructuras gramaticales. Es importante incluir juegos dirigidos para la adquisición de estructuras gramaticales específicas en secuencias didácticas de trabajo colaborativo, dado que fomentan un involucramiento afectivo cognitivo por parte de los estudiantes. Conclusiones. Los resultados parciales relacionan de manera integral los atributos del juego dirigido con el aprendizaje de los complementos infinitivos y gerundios en inglés como L2. Es decir, los participantes manipulan de manera consciente y explícita reglas gramaticales específicas dentro de la dinámica del juego, además de que se promueve la colaboración entre pares y el apoyo cognitivo, afectivo y social ante el desafío, donde se deben resolver problemas lingüísticos gramaticales. Los juegos dirigidos cumplen un papel importante en el desarrollo del lenguaje, ya que se relacionan con procesos naturales del aprendizaje colaborativo, además de que se fomenta el andamiaje del lenguaje. Por último y tercer lugar, la base de datos del corpus lingüístico de nativo hablantes permite a los docentes de lenguas extranjeras consultar muestras amplias del lenguaje natural y les ayudan a crear materiales de enseñanza tales como hojas de trabajo para ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje del idioma que escuchan y leen en el mundo real y fuera del aula. Referencias bibliográficas, contacto. De antemano, muchas gracias por la atención prestada a esta ponencia
Quedo pendiente de ustedes para cualquier duda, pregunta o aclaración. En pantalla les muestro mi correo por si desean contactarme de manera directa. Quedo atenta. Muchas gracias.